Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand Academy les damos la más cordial bienvenida al tercer webinar de este ciclo de canalizaciones eléctricas. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Alba Español, y bueno, formo parte del equipo de capacitación de Legrand Academy, y bueno, para mí un gusto poder estar acá y compartir con muchos de ustedes que nos saludan ya desde el chat, así que bueno, súper agradecidos por su participación, obviamente, por sus comentarios, sus saludos, comentarnos desde dónde se conectan, veo que algunos desde Santiago de Chile, desde La Calera. Bueno, a todos ustedes bienvenidos y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, como les decía, en el tercer webinar de este ciclo de canalizaciones eléctricas, ¿ya? Así que bueno, gracias por su participación, bienvenidos, esperamos sea una excelente instancia para hablar de un tema bien interesante y un tema bien relevante como lo son las canalizaciones eléctricas en estas instalaciones, ¿vale? Así que bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces a hablarles un poco de este ciclo, de qué comprende y cuántos webinars nos quedan hasta finalizarlo, ¿vale? Nos saluda también José Ulises, desde Rengo, desde Venezuela, excelente, desde La Calera, Santiago. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, vamos a dar inicio, como les decía, y quiero hablarles brevemente acerca de este ciclo. No sé si algunos de ustedes ya han participado en los dos webinars que ya realizamos anteriormente. Por ejemplo, este ciclo de canalizaciones eléctricas dio inicio el 30 de junio, ¿cierto? El lunes 30 de junio, donde mi colega Ignacio Guerrero, especialista en canalizaciones, pudo hablar acerca de los sistemas de canalización plásticos, ¿verdad?, sobrepuestas, como lo son la línea DLP de Legrand, ¿ok? Luego, el pasado lunes, también estuvo Ignacio acompañándonos, como les decía, es nuestro especialista en canalizaciones, y les pudo hablar de otro sistema de canalización, que es el canastillo Tablofil, un sistema súper versátil, excelente, de las novedades, ¿verdad?, en canalizaciones. Y bueno, ya habiendo visto estos dos, el día de hoy, 14 de julio, vamos a continuar con el tercer webinar de este ciclo, donde vamos a hablar de un tema bien interesante también, como lo son las tuberías conduit, y nos vamos a hablar específicamente de las tuberías flexibles, ¿ok? Y ya les voy a hablar un poco de la introducción de este tema, que está bien relevante, porque para los que trabajamos acá en Chile, el nuevo reglamento, bueno, ya no tan nuevo, ¿cierto?, disponible y vigente desde el año 2021, desde julio del 2021, nos hace ahora unas nuevas exigencias que no muchos conocen acerca de este tipo de canalización, como lo son las tuberías conduit flexibles, ¿vale? Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy, pero bueno, dejarlos invitados a que puedan seguir participando en los siguientes webinars de este ciclo. El próximo lunes vamos a estar hablando de las conexiones de las canalizaciones eléctricas prefabricadas, como lo son los ductos de barra, ¿ok? Un tema súper interesante, ya muy utilizado en algunos proyectos muy grandes, así que si desean conocer a profundidad de este tipo de canalización, esta novedad también, lo vamos a estar viendo el próximo lunes. Y bueno, vamos a finalizar con algo súper relevante también, cuando nosotros hacemos uso de canalizaciones eléctricas, sobre todo en lugares donde pueden haber ambientes explosivos, como lo son los sellos cortafuegos, ¿ok? Voy aquí a encender mi puntero, pero de eso se trata este ciclo, un ciclo bien desde la canalización plástica con usos más de oficina, ¿cierto?, con un uso más comercial. Luego hablamos del sistema de Tablofil, donde se utiliza mucho en todo lo que es data center, industrias, oficinas también. Hoy vamos a hablar de las tuberías conduit, usados mucho en la industria. Luego hablaremos de ductos de barra y cerraremos con la importancia de los sellos cortafuegos en sistemas de canalización también, cuando hablamos de ambientes explosivos o algún tipo de ambientes bien específicos. Así que de eso se trata este ciclo, ¿cierto? 5 webinars, cada uno de ellos generan un diploma de participación, ¿cierto? Y luego de este diploma de participación que genera cada uno de estos webinars, ustedes también pueden optar a un diploma final si es que nos logran o pueden acompañarnos, ¿verdad? Tienen la disponibilidad de acompañarnos al menos
a 4 de 5, ojalá a los 5, pero ya con 4 de estos 5 webinars, con su participación a 4 de estos 5, pueden ya optar por este diploma final con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros en este ciclo de canalizaciones. Voy a ver el chat. Ratzar me hace una pregunta, me dice, ¿los webinars 1 y 2 están publicados para poder visualizarlo? Es correcto, Ratzar, te voy a dejar acá el link, el enlace de nuestro canal de YouTube, Legrand Chile, para que ustedes puedan ahí revisar los webinars anteriores. No solo están las grabaciones de este ciclo que está corriendo ahora mismo, sino que también pueden encontrar todos los ciclos que hemos hecho durante el año. Por ejemplo, ahora mismo también algunos también de ustedes pueden que estén participando en el ciclo de protecciones eléctricas, también están las grabaciones ahí en el canal de YouTube, específicamente en una lista de reproducción que se llama webinars. Ahí van a poder encontrar toda la información. Y si desean descargar las presentaciones anteriores, ¿cierto? Nos pueden escribir un correo a Legrand Academy Chile, ¿cierto? Y desde ahí, con mucho gusto, le podemos enviar el material, la presentación en PDF de esas grabaciones anteriores, ¿vale? Así que eso. Entonces, habiendo ya entregado la información de los diplomas de participación, del diploma final y de las grabaciones, vamos entonces a dar inicio, ¿vale? Voy a saludar acá, que me falta Héctor Mario, Ricardo Arce, Felipe Andrés, Troncoso, Patricio Reyes, Jorge Vera, Diego Rubio, a todos ustedes, José Ulises, ¿verdad? Don Semer también, un gusto saludarlo, Janet, Carlos, Marcelo, bueno, a todos muchas gracias por sus saludos, quería verlos, quería leerlos por si había alguna pregunta, pero entonces ya vamos a dar inicio con el tema que nos convoca el día de hoy. Hola Tamara y hola Luis Vargas también. Bueno, vamos a iniciar. Yo les decía que vamos a estar viendo el día de hoy el tercer webinar de este ciclo que contempla 5 y es acerca de tuberías conduit flexibles. Entonces, el día de hoy, a modo de introducción, vamos a hablar sobre un elemento que muchas veces pasa desapercibido, ¿cierto? Pero que es fundamental en toda instalación eléctrica segura y duradera, las tuberías conduit flexibles, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque las canalizaciones no solo ordenan los cables, ¿cierto?, sino que son una barrera de protección mecánica, térmica, química y también ambiental, ¿ok? Y saber escoger, elegir correctamente el tipo de tubería conduit que nosotros vamos a utilizar según el entorno, el uso y la normativa vigente que tengan y que tengamos todos en cada uno de los países donde ejercemos esta profesión, puede hacer la diferencia entre una instalación eficiente y una no tan eficiente, ¿cierto? Que incluso puede llegar a ser peligrosa. Si hablamos de Chile, ¿verdad? Contamos con un reglamento eléctrico desde el 12 de julio del 2021, donde encontramos 19 pliegos técnicos, ¿vale? Y en esos 19 pliegos técnicos, el que regula todo lo que vamos a hablar acerca del día de hoy, de las tuberías conduit flexible y de las canalizaciones en general, es específicamente el pliego técnico número 4, ¿vale? Es el que establece las exigencias específicas sobre conductores, ¿cierto?, que forman parte de un sistema de canalización, de los materiales y de los sistemas de canalización en sí. Entonces, en este pliego vamos a ver, vamos a detallar, vamos a encontrar qué tipos de tuberías están permitidas, ¿cierto?, en qué condiciones ellas se pueden instalar, cuáles son los requisitos de certificación para poder ser comercializadas acá en Chile y cómo deben protegerse los conductores en el punto de conexión, entre otros muchos aspectos. ¿Vale? Les voy a dejar acá, perdón, el link de la SEC, ¿cierto? Donde pueden ustedes encontrar los pliegos técnicos, específicamente el 4, por si los desean descargar y revisarlo luego más adelante para complementar esta capacitación. Ahí les dejo el enlace, ¿vale? Y bueno, acá es donde cobra relevancia esta presentación, porque más allá de presentarles la oferta de Legrand, cierto que lo vamos a hacer al final, queremos también que comprendan cómo nuestros productos están diseñados y certificados para cumplir con esta normativa nacional y cómo se pueden usar de forma correcta, ¿cierto?, en sus proyectos eléctricos, ya sea en el caso de nosotros, de Legrand,
más que viviendas, se usan siempre en industria, ¿cierto? O en lugares más terciarios como un centro comercial o incluso faenas mineras en el caso de Chile. Además, vamos a revisar algo súper relevante y es el tema de la clasificación reglamentaria de los conduits flexibles, ¿vale? Esto se hace a través de 12 dígitos. La introducción está siendo un poco larga, pero ya vamos a avanzar. Y que bueno, muchas veces estos 12 dígitos generan muchas dudas, ¿ok? Pero que en realidad entrega información súper valiosa para los que vamos a trabajar con estos productos, donde podemos conocer a través de estos 12 dígitos desde la resistencia mecánica y térmica del material hasta cómo es su comportamiento con la humedad, cómo es su comportamiento con los rayos ultravioleta, agentes químicos en general. Entonces, vamos a ir paso a paso, desde lo más general hasta lo más específico. Y bueno, les invito que durante la presentación ahí aprovechen de comentar un poco, de preguntar, compartir su experiencia con este nuevo cambio de reglamento en los conduits, porque la idea es que sea lo más aplicado posible, ¿vale? Así que partamos desde la base, vamos a ver qué es una tubería conduit, cuáles son los materiales, las ventajas, las diferencias, las principales ventajas contra otros tipos de canalización y cómo nos aseguramos nosotros que entendemos bien esta nueva exigencia normativa y que estamos cumpliendo con lo que realmente exige el reglamento. Pero antes de continuar, quiero compartirles la presentación si es que desean descargarla, así que vamos a colocar un botoncito de llamada a la acción, ¿cierto? Va a estar en pantalla, ya está publicado y dice descargue la presentación de hoy, clic aquí. Ya sé que muchos de ustedes a veces no los pueden descargar desde ese botón, así que también voy a aprovechar de dejarles acá el link de la presentación, ¿ok? Aquí está en el chat y también sé que a veces tampoco por ese link pueden descargarlo, así que les voy a dejar también el PDF acá en el chat para que lo puedan descargar, ¿vale? Aquí, presentación PDF. Así que ahí tienen 3 métodos para la descarga de la presentación y bueno, si ninguno de esos les funciona, recuerden que estamos disponibles siempre en nuestro correo electrónico de legrandacademychile@legrand.cl. Vale, entonces vamos a iniciar después de esta introducción tan pero tan larga, pero bueno, un poco el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el día de hoy nuestra presentación se va a basar en 4 contenidos, ¿cierto? El primero es la tubería conduit flexible como tal, luego vamos a ver un poco los usos comunes de estas tuberías y lo más importante, el punto número 3, que es lo más relevante del día de hoy, porque vamos a conocer, a repasar, si es que ya lo conocen, el reglamento eléctrico, el RIC número 4, que habla específicamente de estos productos, de su instalación, y por último, conocer brevemente la oferta de Legrand y cómo ésta se ajusta a estas nuevas exigencias normativas, ¿ok? Así que vamos a iniciar. Vamos a hablar entonces de las tuberías conduit flexibles. Como les decía, las tuberías conduit flexibles son un sistema de canalización, ¿verdad? Que están diseñados para proteger a los cables eléctricos. ¿A protegerlos ante qué? A protegerlos de la humedad, a protegerlo de los hongos que puedan haber en el ambiente, incluso de la corrosión, de algunos productos químicos que puedan haber en algunos procesos industriales, ¿cierto? De impactos, de choques, de compresiones e incluso de algunas deformaciones, ¿ya? La idea es proteger a los conductores eléctricos ante todas estas situaciones a las que se pueden ver afectados, ¿vale? En el caso de los conduits flexibles, porque es de lo que vamos a hablar el día de hoy, nosotros como Legrand, por ejemplo, aquí no contamos con una oferta de conduits rígidos, ¿ok? Por los momentos no contamos con esa oferta, solo flexibles. Entonces, en el caso de los conduits flexibles, estos están fabricados siempre con un material que, como lo dice su nombre, le proporcione flexibilidad para que se puedan adaptar a los distintos entornos y a las distintas condiciones donde ellos estén instalados, sin que se comprometa la seguridad, la protección, ¿verdad?, la resistencia mecánica de los cables que ellos llevan, ¿ok? Entonces, además de ofrecer esta resistencia mecánica, ¿cierto?, necesaria para poder soportar esfuerzos durante la manipulación, montaje, su instalación, ¿cierto? También nos ayudan a proteger ante agentes climáticos. Entonces, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué son esenciales en las instalaciones eléctricas?
por su capacidad de proporcionar esta protección mecánica para la seguridad de los cables, pero también ayuda a mantenerlos de forma eficiente, ¿cierto? Ordenados, organizados, reduciendo así un poco los daños y facilitando el mantenimiento futuro. Sabemos que cuando hay canalizaciones que no están debidamente identificadas, donde hay un montón de cables, hay una falla, lo difícil que es llegar e identificar cuál es el circuito, el conductor que está con esta falla. Entonces, el tener una instalación eléctrica, una canalización ordenada, ¿cierto?, perfectamente peinada, identificada, nos permite también ahorrarnos trabajo en el futuro, facilitando así mantenimientos, tanto preventivos también como correctivos, ¿ok? Así que bienvenidos los que recién se conectaron. Entonces, si hablamos de sus usos comunes, ¿verdad? Son versátiles, son muy versátiles y se pueden utilizar en diversos entornos. Si hablamos en residencial, comercial, ¿verdad? Podemos usarlo también, ¿verdad? Los conduits en general, sobre todo el rígido, se usa en hogares y departamentos, ¿cierto? Nosotros no los vemos, es una instalación que se hace detrás del muro, de la pared, ¿cierto? Pero que se usa mucho en hogares y departamentos para instalaciones eléctricas, para conexionar todo lo que es los sistemas de iluminación, todos los enchufes, ¿verdad? También muy utilizados en algunas oficinas, comercios y edificios. ¿Ya? Pero si nos vamos a lo que nos compete el día de hoy, los conduits flexibles casi siempre se usan mucho más en un ámbito industrial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ofrecen a la industria, al sistema eléctrico de la industria, una protección robusta, ¿cierto? Una protección flexible, adaptable, pero muy robusta para plantas de manufactura, para procesamiento, faenas mineras, etcétera, ¿ok? Y ideales para entornos industriales y mineros, ¿cierto? Incluyendo su uso a la intemperie. Hay algunos de ellos que se pueden usar a la intemperie, donde pueden soportar lluvia, radiación ultravioleta, ¿cierto? Otro de los usos más comunes también es en acometidas de motores, ¿ok? En transformadores también, tableros eléctricos como pueden ver aquí, y cableados donde pueden haber presencia de aguas, presencia de aceite, incluso presencia de ácidos. Hace poco veíamos un proyecto aquí para entrar un poco en contexto, veamos un proyecto con el equipo comercial donde se necesitaban conduits flexibles para proteger un cableado que estaba expuesto a niebla de ácido sulfúrico, niebla salina. Entonces, hay ciertos materiales que pueden ser resistentes y que nos pueden proteger ante estas condiciones bien adversas. Entonces, eso como sus usos ya más comunes. Ahora, si nos vamos a lo que quería hablarles el día de hoy, a donde nos quiero enfocar netamente, es en el tema del reglamento eléctrico. Les dejaba ahí en el chat el enlace para descargar el pliego 4, ¿cierto? Y en este pliego 4, específicamente en la sección 7.16, que habla de conductores en tuberías, les voy a dejar también acá qué página del pliego está este punto 7.16, está en la página 50. ¿Ok? En la página 50 del RIC número 4 ustedes van a poder encontrar todo lo relacionado a esto. Obviamente acá yo les he colocado los puntos más importantes, más relevantes, ¿cierto? Pero obviamente la invitación es a que puedan leer estas páginas que habla solo de los conductores en tubería para que puedan tener toda la información a la mano, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el reglamento? Puntos bien relevantes. Primero, que la tubería se debe conectar usando sus accesorios, ¿verdad? Los accesorios compatibles, los accesorios definidos por el fabricante de fábrica. ¿Para qué? Para nosotros garantizar una protección continua, ¿verdad?, a los conductores. Si nosotros utilizamos un sistema de canalización para proteger al conductor con un índice de protección, un IP, por ejemplo, 55, entonces, claro, yo en la unión, yo tengo que mantener ese mismo IP durante todo el tendido del conductor, y esto obviamente se debe hacer usando los accesorios, ¿vale? ¿Qué accesorios podemos encontrar? Por ejemplo, los conectores, ¿cierto? El conector, que es el punto de llegada a la cometida del motor, al transformador, al tablero, etcétera. Hay distintos tipos de estos conectores. En nuestro caso tenemos conectores rectos, de 90 grados, sobrepuestos, etcétera, pero siempre hacer uso de los accesorios compatibles con esas tuberías. Número 2. Ya nos dice, en las ubicaciones donde las tuberías ingresen a cajas u otros accesorios similares, que es donde les hablaba un poco de los accesorios,
se debe instalar una boquilla, algún conector, ¿cierto? O adaptador para proteger los conductores contra el roce, ¿vale? Sabemos que la aislación del conductor se puede ver perjudicada si es que no se cuenta con un sistema al interior totalmente liso que permita la entrada y la salida y que el roce no vaya a dañar la aislación del conductor. Entonces dice que esto solo se puede efectuar si es que el diseño de la entrada de la caja o del accesorio ya prevé esta protección, ¿vale? Entonces aquí hablamos netamente de los accesorios, cómo continuar y mantener protegidos los conductores de esta protección, ¿verdad? De esta canalización a través de accesorios. También en un poco el fijar el conector, ¿verdad? Tenemos el conector, pero ¿cómo lo fijamos a la caja? ¿Cómo lo fijamos al tablero, etcétera? Bueno, a través de algunas tuercas, ¿verdad? ¿Cómo mantenemos el índice de protección y cerrar y sellar la instalación a través de empaquetaduras y obviamente todo lo que son los accesorios de fijación, ¿verdad? No podemos venir y colocar simplemente un tornillo y hacerle un hoyo a la canalización, ¿cierto? Tenemos que contar con accesorios de fijación para poder dejarlos fijos sin tener que perjudicar su índice de protección, ¿vale? Entonces, como primera, el reglamento nos recuerda el uso de los accesorios. Luego nos vamos a exigencias específicas si es que nosotros decidimos utilizar tuberías metálicas o tuberías no metálicas. Entonces, acá vemos las exigencias que nos hace el reglamento para una o el otro. Supongamos que nosotros estamos en un proyecto en donde yo necesito hacer uso de una tubería metálica porque hay presencia de chispas, de flamas, ¿cierto? X razón, la tubería que voy a usar es metálica, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el reglamento? Bueno, que se considera una tubería metálica flexible a cualquier conducto que esté hecho, obviamente, de una lámina de acero, ¿ok? Como lo ven acá en esta foto. Y que normalmente estas canalizaciones están diseñadas para formar un ducto en espiral, una tubería conduit, que puede ser curvado manualmente, ¿verdad? Por eso hablamos de flexible, sin necesidad de usar herramientas. ¿Ok? Eso es importante. También nos habla de que en alimentaciones de corriente alterna, ¿verdad?, que se canalizan en tuberías metálicas, debemos tener cuidado y mucho ojo con el calentamiento debido a la inducción electromagnética, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto? El reglamento nos dice muy fácil. Debo colocar todos los conductores, incluido el neutro, cuando corresponda, cuando sea una instalación que tiene neutro, en la misma tubería. De esta forma yo voy a evitar el calentamiento de estas debido a estas ondas y esta inducción electromagnética que se pueda llegar a generar en canalizaciones metálicas, ¿ok? Número 3, todos los ductos metálicos deben estar conectados a tierra. Aquí les tengo un accesorio, ¿ok? ¿Ven? Lo ven acá, es un accesorio, una especie de anillo, ¿cierto? Acá una especie de anillo, una especie de tuerca que se puede ir colocando a lo largo de toda la tubería conduit metálica para poder, a través de este pequeño tornillo, llevar allí a tierra toda la instalación, ¿verdad? Nos dicen, el uso de utilizar ductos metálicos flexibles, es necesario que esa distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los ductos no exceda los 10 metros. ¿Ok? Entonces, por lo menos cada 10 metros debemos contar con un accesorio para mantener una potencialidad de la protección eléctrica y que no se cargue con energías peligrosas que después nos pueda llegar a traer un problema, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos 3 puntos realmente importantes y finalizamos con el último, si es que decidimos usar tuberías metálicas, y es dice que no podrán utilizarse tuberías metálicas como conductores de protección o de neutro. Bueno, ya eso es un poco claro también, evidente, pero el reglamento lo recalca nuevamente. Entonces, tuberías metálicas, ¿ok? Simplemente hay que tratar de evitar la inducción electromagnética colocando todos los conductores, incluyendo el neutro. En el caso de que aplique en la misma canalización, debemos conectar a tierra y no se pueden usar estas como conductores de protección ni de neutro. Ahora, si utilizamos tuberías no metálicas, como ven acá en esta foto, ya pueden ser de PVC, de poliamida, cualquier material no metálico, entonces acá nos hacen hincapié de dónde está prohibido el uso de este tipo de canalizaciones,
¿vale? Entonces nos dice, está prohibido el uso de tuberías no metálicas y nos da 5 lugares donde no se puede o situaciones, ¿vale? El primero es en un lugar donde se presenten riesgos de incendio o explosión, ¿ya? Aquí nos dice que en estos lugares hay que preferir el uso de tuberías metálicas. ¿Por qué podría ser esto? Bueno, un poco por la robustez, obviamente, de la canalización, pero también tal vez por la condición de que normalmente estas tuberías cuentan con halógenos. Entonces también un poco va por ahí el tema. Otra cosa, obviamente no podemos usar el sistema de canalización como forma de soporte de equipo o de otros dispositivos, ¿verdad? Y la C es súper importante y lo voy aquí a marcar bien porque este tipo de canalizaciones no metálicas, ¿verdad? Dice que no se pueden colocar expuestas directamente a la radiación solar a menos de que en su ficha técnica, ¿verdad?, nos diga que el material de esa tubería no metálica está expresamente aprobada para ese uso, está ensayada a una cantidad de horas continuas a los rayos ultravioleta sin verse perjudicada, ¿ok? Entonces, importantísimo eso. Si nosotros necesitamos utilizar este tipo de tuberías a la intemperie, está prohibido a menos de que en la ficha técnica se indique que está ensayada, que está certificada para hacer uso de este material expuesto a la intemperie, a los rayos ultravioletas, ¿ya? A la radiación solar. Y por número 4, dice que también está prohibido el uso de estas tuberías no metálicas, donde están expuestas a daños físicos severos que excedan la resistencia mecánica para la cual la tubería fue diseñada. Es correcto, si es una tubería, por ejemplo, que va a estar en el piso, que le van a estar pasando peso, pisándola y algún tipo de carreta, etcétera, entonces ahí importantísimo que obviamente normalmente estas tuberías, si bien son flexibles y tienen una robustez medianamente buena, no son para estos usos tan severos físicos que se puedan presentar. Luego también nos dice que no podemos utilizarlo, obviamente, donde la temperatura ambiente exceda para lo que ellos fueron diseñadas o fueron fabricadas, y no se pueden usar para llevar conductores cuya temperatura de servicio, importantísimo, ¿verdad? Su temperatura de operación exceda también la temperatura para la cual la tubería fue aprobada. Entonces son cosas realmente bien de sentido común, pero que el reglamento nos recuerda un poco eso. Y también, ¿por qué no nos recuerda? Porque obviamente al nosotros usar una tubería metálica, es una tubería muy robusta que puede llevar a durar muchos años con una resistencia mecánica mayor, pero obviamente al tener mayor prestaciones son tuberías un poco más costosas que el uso de una tubería plástica, ¿cierto? No metálica. Obviamente estas, al ser de un material menos resistente, con menos prestaciones, obviamente el precio suele ser menor, por lo tanto muchas veces se suele usar este para ahorrar costos en algunos proyectos. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado de saber dónde puedo o no instalarlas y si son adecuadas para el lugar de instalación. Vamos a ver algunas preguntas. Me dice, ¿cuándo se deben usar condulet? ¿A qué te refieres con condulet, Eduardo, o conduit? Ok, ahí te voy a ver. Edelberto me dice, ¿puedo colocar varios circuitos en la misma tubería con todos sus conductores? Sí, es correcto, Edelberto. Puedes llevar siempre y cuando no sean tuberías de distintos servicios, ¿entiendo? Si son de un único servicio. ¿A qué me refiero con servicios? Fuerza, control, climatización, etcétera. Entonces el reglamento nos recuerda que no puedo colocar en una misma tubería circuitos de distintos servicios. Miguel me dice, ¿las tuberías no metálicas son libres de halógenos? Miguel, no todas, ¿ya? Esto es un punto súper relevante que quiero hablar, ¿vale? Las tuberías no metálicas, las metálicas sí o sí son libres de halógenos, ¿es cierto? Pero cuando son no metálicas, nosotros tenemos que observar si es que tiene elementos halógenos. No todas las tuberías no metálicas son libres de halógenos. Les explico. Cuando nosotros hablamos de que una tubería, ¿verdad?, es de PVC, esta última C es cloro, ¿ok? Esta que está acá. Entonces, al ser cloro, el cloro es un halógeno. En la tabla periódica química, esa que estudiamos en el liceo, en el colegio, ¿cierto? Están todos los elementos de la tabla periódica.
Y en la tabla periódica los elementos halógenos son el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Esos elementos de la tabla periódica son considerados halógenos. ¿Y qué pasa con el tema del libre de halógenos? Que cuando nosotros o la gente, los fabricantes, trabajan con productos plásticos, suelen usar estos halógenos, estos elementos para darle robustez y para darle fuerza, ¿verdad?, a las canalizaciones o a los productos no metálicos. Entonces el cloro es de los más utilizados porque nos ayuda y esta propiedad que lo ayuda a ser mucho más resistente. Pero ¿qué pasa con los halógenos y por qué en Chile son bien exigentes con el tema de no usarlos en algunos lugares o no contar con canalizaciones eléctricas con halógenos en algunos lugares? Porque los halógenos, cuando entran en combustión, cuando hay un incendio, que sabemos que en la electricidad puede llegar a ocurrir por algún cortocircuito, por alguna sobrecarga, por alguna falla eléctrica, ¿cierto? Cuando entran en combustión y se incendian, normalmente estos elementos halógenos generan humos tóxicos que pueden llegar a perjudicar la vida de las personas. Incluso se dice que la mayor cantidad de personas que fallecen en un incendio no fallecen por quemaduras, fallecen por la inhalación de gases halógenos, ya generados por los halógenos. Entonces, ¿qué nos dice el reglamento en Chile? Bueno, normalmente nos dice que si nosotros estamos en un lugar de reunión de personas, si se hace una instalación eléctrica en un lugar de reunión de personas, que nos dice un listado, como por ejemplo todo lo que son clínicas, hospitales, lugares de estudio, lugares de religiosos, mezquitas, iglesias, nos da un listado grande y además de todo este listado, cualquier lugar donde yo pueda concentrar 100 o más personas se considera un lugar de reunión de personas. Y en estos lugares de reunión de personas se exige de que si yo voy a usar una canalización no metálica, esta debería ser libre de halógenos. Si yo voy a usar un tablero eléctrico no metálico, este tiene que ser libre de halógenos. Los conductores también. Entonces son exigencias que se hacen para aumentar la seguridad de las personas que van a estar en esos lugares donde normalmente hay presencia masiva de personas, ¿vale? Entonces, ojo, aquí hay que ir a la ficha técnica, ¿cierto?, del producto. Si ya está hecho de PVC, ya está súper claro que no es libre de halógenos. Pero cuando hablamos de que es de poliamida, de poliéster, todos estos son elementos que normalmente no usan halógenos, que son muy buenos para este tipo de prestaciones, pero siempre la recomendación es que obviamente verifiquen la información con el fabricante, de que la ficha técnica lo indique, pero no solo eso, porque estamos hablando de un tema súper delicado, ¿ya? Sino que también deben exigir al fabricante el certificado que avale por una tercera parte de que realmente ese producto es libre de halógenos. Normalmente se dice que un producto es libre de halógenos cuando menos del 0.5% del 100, ¿verdad? Que sería el total. Vamos a mover esto para acá. Menos del 0.5% del 100, que sería el total, tiene halógenos, ¿ya? Entonces, cuando eso se cumple, y eso normalmente lo verifica un laboratorio de tercera parte del 100% de su composición total, menos de un 0.5% debe tener halógenos, y ahí se considera que es un producto realmente libre de halógenos, ¿ok? En nuestro caso, tenemos ambas opciones, tenemos tanto algunas que son de PVC, ¿cierto?, y tenemos otras que son opciones libres de halógenos también. Así que, bueno, me alargué con la explicación, pero aquí para explicarle a Miguel que tenga mucho cuidado y que pueda verificar bien cuando escoja una tubería no metálica. Jan me pregunta, ¿son permitidas las tuberías no metálicas en lugares de reunión de personas? Sí, Jan, pero como explicaba ahora, siempre y cuando tengas el certificado y tengas la ficha técnica que indique que es un producto libre de halógenos realmente, que sí hay en el mercado, no todos, pero sí hay. Ya, ok, vamos a seguir entonces, me dice los cóndules, me decía Eduardo, gracias Eduardo, son cuerpos metálicos principalmente utilizados para cambios de trayectorias. Ay, sí Eduardo, lo sé cuáles son, que son unos accesorios, ¿verdad? Como en T, derivación, etc. Sí, obviamente se pueden utilizar
siempre y cuando, por ejemplo, sea el accesorio para ese tipo de canalización. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos canalizaciones metálicas donde tú puedes encontrar accesorios de ese tipo, ¿ya? Que van en conjunto con todo el sistema de canalización, que tiene el mismo IP que la tubería, etc. Entonces, solo tienes que tener ojo con eso, que se mantenga el mismo índice de protección, que la canalización quede protegida a lo largo de la instalación, que tengan el mismo IP, no inferior que el del conduit, y siempre que eso se mantenga, está todo ok. Edilberto me dice, ¿existe una longitud máxima de tubería flexible en metros para uso en instalaciones? Edilberto, no que yo sepa, estuve revisando el pliego nuevamente, siempre me gusta estar repasando, y no dice nada de eso, si bien habla un poco de las uniones, ya ahí sí. Ahí normalmente, no sé si ustedes vieron, pero acá yo no tengo accesorios de unión, porque en el caso de tuberías conduit flexibles no están permitidas las uniones. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando les muestre un poco el pliego, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a revisarlo más adelante. Vamos a seguir entonces, y hola, se supone que se pueden instalar solo 3 cables o un circuito por tuberías. Jaime, no que yo sepa, solo 3 cables no. Normalmente se pueden llevar canalizaciones, obviamente dependiendo del grosor, y eso se pueden llevar siempre y cuando sean del mismo servicio. O sea, yo no puedo unir climatización con fuerza o control con fuerza, etcétera, ¿ya? Ahí es la información que yo tengo. Vamos a continuar entonces, ¿vale? Ya hablamos entonces de las exigencias, si es que usamos tuberías metálicas, las tenemos súper claro, ¿cierto? Lo más importante que recordemos el tema de la tierra, ¿ok? Luego vamos a ver el tema de las tuberías no metálicas, donde ya vimos todos los lugares donde no pueden ser usadas y hablamos del tema de libre de halógenos. Vamos con el siguiente punto. Y también nos habla un poco, y acá ya nos vamos a ir con el tema de la normativa y de los 12 dígitos. Porque si seguimos hablando de tuberías no metálicas, ¿cierto? Nos dice el reglamento que este tipo de tuberías, además de estos lugares donde no se pueden instalar, los tipos de instalación van a ser los siguientes para las tuberías no metálicas flexibles, ¿ya? Y son 3 tipos de instalación. Se pueden instalar a la vista, es decir, sobrepuestas. Lo podemos instalar también ocultos en tabiquerías o entre techos o en sitios similares, ¿cierto? Y por último, el tercer tipo de instalación que nos permite el reglamento para este tipo de tuberías es en canalizaciones en tuberías no metálicas flexibles, donde acá les decía no se va a aceptar el empleo de coplas, ¿ok? Acá estaba lo que les quería decir, ¿vale? Entonces, hay 3 tipos de instalación, lo vamos a ver más adelante, pero puede ser a la vista, ocultas en tabiquerías o en algún tipo de sistema de canalización al aire. Y importantísimo, yo sé que alguien me preguntaba el tema de la longitud, entonces en el caso de tuberías no metálicas flexibles está prohibido el empleo de coplas. Por lo tanto, lo que se prioriza acá es que tengamos un único tramo completo de canalización donde no haya ningún tipo de cortes ni coplas para este tipo de canalizaciones, ¿vale? Entonces vamos a ver el tema de los 12 dígitos, ¿ok? Como les decía, es algo que no muchas personas conocen hasta hoy en día. Apareció en el nuevo reglamento en el pliego técnico 4 desde el 12 de julio del 2021 y es algo de lo que obviamente se habla muy poco, pero que está exigido y que, bueno, puede venir un inspector técnico y solicitarnos esta información, ¿ya? Entonces, el reglamento eléctrico en Chile nos exige hoy en día que mediante 12 dígitos, ¿verdad?, nosotros podamos conocer las propiedades mínimas que deben cumplir los conduits según su tipo y el método de instalación previsto, ¿vale? Entonces, en el caso de los conduits flexibles, ¿verdad?, se permiten las siguientes condiciones de instalación, ¿ok? Se permite que la instalación sea a la vista sobrepuesta, embutidos o al aire, ¿ok? Y estas características ustedes las van a poder encontrar detalladas en las siguientes tablas, 423, 425 y 427 del pliego técnico número 4. Entonces, veamos qué significan esos 12 dígitos.
Clasificación de las tuberías según el reglamento, 12 dígitos. El primer dígito nos habla de la resistencia a la compresión. Yo acá tengo un conduit, ¿cierto?, de Legrand. Y la resistencia a la compresión es eso, que si yo lo aprieto, ¿cierto?, si alguien le pasa por encima, si alguien lo pisa, entonces se comprime la tubería. ¿Qué tanto él puede ceder o no? Porque se podría llegar a dañar el conductor, ¿cierto? Entonces, primer dígito, resistencia a la compresión. Segundo dígito, resistencia al impacto, a choques, a golpes involuntarios. Se me va a quebrar si es del tipo plástico al primer choque, al primer golpe, al primer impacto, ¿cierto? Número 3 y 4 nos habla de las temperaturas de operación, ¿cierto? ¿Cuál es la mínima temperatura a la que él puede estar expuesto sin verse perjudicado? Y así también cuál es la máxima temperatura a la que él puede ser instalado. Número 5, resistencia al curvado. ¿Qué tan flexible, verdad? ¿Qué tanta curva yo le puedo hacer sin que se llegue a dañar este conductor? Miren, este es no metálico, ya les voy a hablar de él. Este es compuesto, entonces igual miren, hasta ahí esa es la máxima que él podría llegar. Entonces, resistencia al curvado número 5. Número 6, obviamente propiedades eléctricas. Número 7 y 8, hablamos acá del IP, ¿verdad? ¿Cuál es la protección que tiene para que el ingreso de partículas sólidas, ¿cierto? O el ingreso de partículas líquidas como el agua. Número 9, resistencia a la corrosión, obviamente este solo aplica a tuberías metálicas. Número 10, resistencia a la tracción. Número 11, resistencia a la propagación de la llama. Y por último, la capacidad que ellos tienen para cargas suspendidas. Entonces, el reglamento nos dice que si nosotros vamos a escoger un sistema de canalización flexible, no metálico, que va a estar instalado según a la vista, embutida o al aire, yo tengo que ver cuáles son esos 12 dígitos, el fabricante me los tiene que entregar obviamente, y yo en base a eso poder escoger el más adecuado para mi tipo de instalación. Pero no solo son los 12 dígitos, sino que nos exige una resistencia a la compresión mínima, una resistencia al impacto mínimo y así sucesivamente. Entonces, si hablamos de la resistencia a la compresión, el reglamento nos dice que su clasificación va del 1 al 5, ¿ok? Obviamente el 1 es muy poca resistencia, y lo habla acá, y el 5 es una muy buena resistencia, ¿ok? En caso de resistencia al impacto lo mismo, va del 1 al 5, siendo la 1 muy bajo, muy ligero, y siendo el 5 muy fuerte. Vamos con el siguiente, 3, rango de temperaturas, como les decía, también va del 1 al 5 en el caso de bajas, y en el caso de altas va del 1 al 7. Simplemente cada dígito, ¿verdad?, significa algo. Por ejemplo, si yo digo que mi tubería conduit, por ejemplo, temperaturas bajas es un número 4, eso quiere decir que puede llegar a trabajar hasta temperaturas bajas de menos 25 grados. Si yo digo que es número 5 para temperaturas altas, eso quiere decir en la tabla del reglamento que puede soportar hasta 150 grados centígrados, ¿vale? Entonces acá están los primeros 4 dígitos que acabamos de ver: resistencia a la compresión, resistencia al choque, ¿cierto?, a golpes, resistencia a la compresión cuando podemos pisarlos, etcétera, y todo lo que son las temperaturas máximas y mínimas. Cada dígito tiene su significado que pueden encontrar en el reglamento, que pueden encontrar en la normativa internacional para estar seguros de lo que significa cada uno, ¿ya? Y bueno, así sucesivamente, si hablamos resistencia al curvado va del 1 al 4, ¿cierto? El 1 significa que es rígido, el 2 que es curvable, el 3 que es curvable pero un poco elástico, y ya el 4 es que es netamente flexible. El sexto dígito nos habla de las propiedades eléctricas. ¿Cuáles propiedades? Bueno, 0 es que no tiene ninguna propiedad declarada. Si tiene características de continuidad eléctrica, 1. Si tiene aislamiento eléctrico, 2. Características de continuidad y aislamiento, que es la mejor de todas, la 3, ¿vale? Y bueno, así sucesivamente les voy a ir leyendo, pero llega hasta el número 12. Aquí está todo el tema del IP, ¿cierto? Este va del 3 al 6 y el agua va del 0 al 7. Entonces ahí vamos a saber un poco si lo puedo instalar a la intemperie, si lo puedo instalar donde puede que caiga lluvia, no tiene ningún tipo de techo, de estructura, etcétera, ¿vale?
Y en el caso de la corrosión, obviamente les decía, esto es para solamente netamente metálicos, donde puede ir desde 0 hasta el número 4, y en la resistencia, la tracción, ¿verdad? También va desde 0 al 5. Entonces son propiedades que hay que tener mucho cuidado, porque ya les voy a mostrar lo mínimo que nos exige el reglamento según cómo yo lo vaya a instalar. Por ejemplo, si yo le instalo esta tubería flexible al sobrepuesto, ¿cierto?, de forma a la vista, como lo dicen ellos, entonces esas exigencias deben ser mayores que si yo lo voy a instalar detrás de un muro o de una pared donde va a estar oculto. Entonces ahí es donde viene el tema de conocer bien los 12 dígitos, de ver si el que yo voy a escoger en el mercado cuenta con esas exigencias y cumple para el tipo de instalación que yo necesito. ¿Ok? Entonces, bueno, terminamos con los últimos dos: resistencia a la propagación de la llama, ¿cierto?, donde va 1 o 2. El 1 es no propagador de la llama, el 2 propagador de la llama. Y obviamente la capacidad de carga suspendida, ya que eso también es muy importante para saber cuánto es su capacidad, si es ligera, si es mediana o si es ya mucho más fuerte. Entonces esos son los 12 dígitos que vamos a encontrar. Y a donde quería llevarlos es, como les decía, ya voy a leer las preguntitas, como les decía, que las exigencias según donde yo voy a instalar esa tubería, si es a la vista, si es embutida o si es al aire, se encuentran en estas tablas que están en el RIC 4, la 23, la 25 y la 27. Vamos a ver la primera de ellas, ¿ya? Acá tenemos la primera que nos dice cuáles son los códigos mínimos para tuberías en un montaje fija en la superficie de forma sobrepuesta. Entonces acá yo me puedo ir en la tabla. ¿Es una tubería no metálica? Sí, en nuestro caso. ¿Es rígida, es curvable o es flexible? En caso es flexible. Entonces mínimo esa tubería tiene que tener estas propiedades de los 12 dígitos. 4322, 425, 40010. Entonces esto es lo que yo tengo que ir a buscar si es que lo voy a instalar en la superficie de una tubería flexible. Dígitos mínimos, pueden ser superior a eso. Este 4 puede ser un 5, sí, este 3 puede ser un 4, sí, pero no menor a lo que nos exige el reglamento. Y si la tubería es metálica y también es flexible, como es en nuestro caso, estas son las exigencias que va a tener también, ¿ok? Entonces, estas son las exigencias mínimas para escoger un conduit que va a ser instalado de forma fijo en la superficie o sobrepuesto. Vamos con el siguiente y nos habla de la segunda tabla. Nos dice cuando nosotros vamos a instalar esta tubería en embutido y oculto. Ven acá que ya las exigencias disminuyen un poquitito, sobre todo en el primero dígito que es a la compresión. En el anterior todos partían por un número 4, por estar a la vista, por estar expuestos a que puedan ser golpeados, comprimidos, etcétera. Pero si vamos a tener esta canalización, esta tubería conduit, al interior de un muro, de una pared, etcétera, donde obviamente va a estar resguardado y no va a estar en contacto por posibles compresiones, golpes, etcétera, entonces el primer dígito baja a 3, ¿ok? Lo mismo, si es una tubería no metálica, flexible, si es curvable, si es rígida, acá van a estar los dígitos mínimos que yo debo escoger, decidir al momento de hacer la compra de una tubería conduit, ¿ok? Y por último, la tercera tabla que tenemos que revisar es si estos van a estar en un montaje al aire, ¿ok? Si van a estar en un montaje al aire, ya sea a través de una canalización, escalerilla, etcétera, entonces también me dan acá los dígitos que yo debo cumplir. Miren que el número 4 vuelve de nuevo y siento que ese dígito, el primero, es de los más difíciles de cumplir. La compresión, ¿cierto? La robustez que tenga, sobre todo para los que son no metálicos, porque los compuestos y los metálicos, que ya vamos a hablar de ellos, son mucho más fáciles de cumplir esto porque son casi netamente un material muy rígido, pero cuando hablamos de que son no metálicos, llegar a una resistencia a la compresión de 4 es realmente difícil, tiene que ser un material de una excelente calidad para poder cumplir con eso. Entonces, páginas desde las 50 en adelante en el RIC 4 van a poder conocer esto en detalle, pero aquí están. Y lo importante es que cuando ustedes vayan a seleccionar este tipo de tubería, ¿cierto? Lo importante es que ustedes puedan pedir el certificado SEC. ¿Y por qué el certificado SEC? ¿Por qué es tan importante?
Porque yo les hablaba acá de los tipos de tuberías, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que en el punto 7.16 acá, el reglamento en Chile nos dice que los sistemas de canalización de tuberías, tanto metálicas o no metálicas en Chile, deben obligatoriamente contar con un certificado para poder ser comercializados. Es decir, yo tengo que certificar este producto así como un enchufe que tiene su código QR, ¿cierto? Para uso domiciliario, para el uso de tuberías y de conduit, de sistemas de canalización de tuberías conduit eléctricas en Chile, también tiene que estar certificado. No puedo traer una tubería de China, ¿cierto? Y venderla, puedo traerla, pero tengo que certificarla primero, tengo que validar estos 12 dígitos primero para después poder ser comercializado. Entonces nos dice, para obtener este certificado, se debe cumplir con los protocolos de análisis y ensayos de seguridad de productos eléctricos respectivos definidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿ya? Entonces, mucho ojo. Vamos a escoger una tubería, la escojo, ya sé que es metálica, no metálica, es compuesta, como lo vemos aquí, ¿cierto? ¿Tiene el certificado para poder ser vendido en Chile? Sí. ¿Están expresados los 12 dígitos? Sí. Ahora, ¿esos 12 dígitos cumplen con el tipo de instalación que yo necesito? Sí. Entonces, recién ahí yo puedo tomar la decisión de obtener, de comprar, de adquirir esa tubería, ¿vale? Y el reglamento, bueno, nos dice también que hay 3 tipos de tubería. Hay tipos metálicos, no metálicos y compuestos. Obviamente, ¿cuáles son los compuestos? Que tal vez sería un poquito más difícil de comprender. Simplemente son aquellos que están constituidos en una mezcla tanto de metálicos como no metálicos, ¿verdad? Está constituidos por materiales del uno y el otro, ¿ok? Normalmente es un conduit que al interior es metálico, ¿verdad? No sé si logran ver acá, pero que afuera está recubierto con PVC o algún tipo de material que sea no metálico. Esos son los compuestos, ¿vale? Entonces, importantísimo, como les decía, voy a cerrar con esto y me pongo a leer las preguntas. Este es el certificado que debe tener las tuberías conduits eléctricas en Chile para poder ser comercializadas. ¿Y dónde se expresan estos 12 dígitos? Acá. Este es un certificado de Legrand, ¿cierto? Un certificado donde acá me indica primero cuáles son las referencias de este certificado, el número de parte, ¿cierto?, de producto, y acá abajo donde dice código de clasificación, vamos a encontrar los 12 dígitos que acabamos de hablar. Y recién aquí yo puedo validar si ese conduit lo puedo utilizar embutido, lo puedo utilizar sobrepuesto, lo puedo usar oculto, ahí dependiendo de esto, saber si lo puedo instalar o no, ¿vale? Vamos a ver las preguntas, que sé que hay varias, así que vamos a revisar. Resistencia a las vibraciones, Jan, no, en los 12 dígitos no se expresa nada respecto a las resistencias a vibraciones, pero obviamente todo lo que son los compuestos o los metálicos son los mejores para este tipo de instalaciones, ¿ya? Daniel me hace una excelente pregunta, dice, ¿cómo defino la cantidad máxima de conductores admisible por tuberías flexibles y rígidas? Daniel, está acá en el RIG número 4, te voy a dejar, hay una tabla que te especifica exactamente según el tamaño del conduit, ya sea expresado en milímetros, y tiene también otra columna donde te lo indican pulgadas, que ya en Chile no se trabaja con pulgadas, pero por si acaso puedas tener la relación, te habla de la cantidad de conductores que puedes colocar, ¿ya? Así que te invito ahí a revisar esa tabla, es una tabla bien grande, por lo tanto no lo pusimos acá en la presentación. ¿Qué más? Ah, no, ya estamos bien entonces con las preguntas. Esas eran las que estaba al debe. Les voy a hacer una preguntita acá, quería preguntarles para que ustedes me comentan, ¿habían visto algún certificado de este tipo cuando trabajaron con tuberías conduit? No abre el link, a ver, déjame intentarlo yo. Ay, a mí me abre bien, vamos a ver si alguien más me puede comentar, pero lo acabo de abrir y no abre. Sí me abre, a él no, pero lo acabo de abrir acá y me abrió perfectamente. Es el reglamento chileno. ¿Alguien más si nos puede ayudar a probar? Sí, Karim. Vale, entonces aquí Jorge me dice nunca, creo que es que nunca había visto este tipo de certificados. Como les decía, es algo nuevo. Gracias ahí por la ayuda del link.
es algo muy nuevo, algo que quedó como un poco escondido en el pliego técnico número 4 y que bueno, tuvimos que salir primero nosotros como fabricantes a revisar toda la oferta de conduits que teníamos y ver si cumplían o no. Incluso nosotros tuvimos que sacar algunos conduits de nuestra oferta porque ni siquiera, sobre todo los no metálicos, ni siquiera llegaban a un dígito 3 en la compresión, eran unos conduits un poco más para soluciones donde había aceites, aguas de PVC muy suaves, pero que el reglamento te indica hoy en día no se pueden utilizar, ¿vale? Entonces, les voy a hacer acá otra pregunta, quería hacerle una pequeña pregunta para hacer dinámica la presentación, ¿verdad? Ustedes, según su experiencia, ¿cuál considera usted que es el tipo de tubería conduit flexible más utilizado en entornos industriales? Que ustedes hayan visto, que ustedes crean, el no metálico, el compuesto o el metálico. Ahí espero sus votaciones para saber un poco con cuáles más han trabajado o cuál es su pensar y ver qué se utilizan en el caso de conduits flexibles en industrias, obviamente, o en centros comerciales. Va a depender un poco, pero más de su todos, me dice Felipe. Perfecto, metálico compuesto. Bueno, ahí voy viendo, va ganando metálicos con 15 votos. Y sí, es correcto, en nuestro caso también. Pero, ¿por qué les hacía la pregunta? Ya vamos a cerrar aquí la votación para los que ya van terminando. Les hacía la pregunta porque hoy en día nuestro conduit más vendido, incluso para la industria y en algunos lugares en faena, es un conduit no metálico. Y es este que ven aquí, que es un conduit de poliamida. Es un conduit que, al ser no metálico, tiene una resistencia a compresión número 4, de los más altos que hay. Y es un conduit muy liviano, un conduit bien resistente a las vibraciones, lo vamos a ver, y quería mostrárselos el día de hoy. Pero bueno, un poco también leer compuestos, también, compuestos muy utilizados, tiene lo mejor de ambos mundos, ¿ya? Es tanto metálico con recubrimiento no metálico. ¿Y por qué a veces es necesario que contemos con un recubrimiento no metálico? Porque como les decía en el ejemplo al inicio, hay lugares donde pueden haber presencia de ácidos, de niebla salina, de ácido sulfúrico, etcétera, y lamentablemente el metal no puede resistir a estos elementos, solamente el PVC, algún tipo de no metálico son muy, muy resistentes a estos ácidos. Entonces, por eso el compuesto a veces es el más utilizado. Ya, entonces, bueno, acá están los resultados, ¿cierto? La mayoría votó por conduits metálicos, según su experiencia, lo que ustedes creen, compuestos en segundo lugar y por último, no metálicos, ¿ya? Vamos a ver entonces un poco la oferta de Legrand para poner ya un poco en materia lo que hemos visto. Entonces, el LGP nosotros tenemos igual en nuestra oferta, como les dije, se redujo, antes teníamos algunos más, debido a estos cambios normativos tuvimos que recertificar los 12 dígitos a todos, validar la información y ver que cumpliera con lo que les acabo de exigir, y nos quedó la oferta de esta forma. Nos quedaron conduits no metálicos, solo uno, teníamos como 3 o 4, nos quedó solo el que les dije, que ahora es el más vendido hoy en día. Luego en compuestos nos quedaron 3, ¿verdad? Nos tenemos el P3, que es metal con PVC, ¿cierto? Tenemos este que es libre de halógenos, para el que me preguntaba, como este tiene PVC, la C es cloro, no es libre de halógenos, pero este sí es libre de halógenos, ¿ok? Y tenemos el FTR, que es una composición también de metal con PVC y está trenzado, entonces es adecuado para redes aisladas, ¿cierto? Está protegido contra las ondas electromagnéticas, tiene una malla, por lo tanto le permite también ser bastante flexible ante esfuerzos mecánicos y tiene una mayor flexibilidad. Y los metálicos, solamente tenemos uno que es completamente metálico al interior, es de esta forma y luego está con un trenzado netamente metálico. Se suministra, obviamente no tiene nada de PVC, tiene una temperatura de utilización de menos 40 grados centígrados hasta 250 grados centígrados. Antirroedores también, eso es súper importante y no lo habíamos hablado. Muchos sistemas de canalización no metálico, algunos roedores, si es que están en el interior, se suelen comerlo porque es un material mucho más suave. Entonces, en el caso de lugares donde hay presencia de roedores muy fuerte y donde se pueden llegar a comer, a morder, ¿cierto? Las tuberías, no hay otra opción que usar uno completamente metálico. Y bueno, obviamente soportando altas temperaturas.
¿Dónde usar uno el otro? ¿Cuándo usar un conduit no metálico, uno compuesto y uno metálico? Bueno, ya lo hablamos un poco y lo conocen, ¿cierto? Cuando hablamos de no metálicos, instalaciones normalmente interiores, ¿vale? De uso interior, sin riesgos mecánicos muy severos ni exposición directa al sol, ¿vale? Canalizaciones que vayan en alguna maquinaria, en algún tablero, en una bandeja o donde no hayan ni muy altas temperaturas ni muchos impactos, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de usar unos no metálicos, bueno, que son muy livianos, que son muy flexibles, ¿cierto? Y que están resistentes a la corrosión, si es que va a estar cerca del mar, ¿cierto? Si es que va a estar en un lugar donde la corrosión es muy alta, entonces obviamente uno metálico no va a ser la mejor opción, ¿vale? Aislantes eléctricos, muy buenos aislantes eléctricos y algunos libres de halógenos, ¿cierto? ¿Cuándo usar uno compuesto, uno metálico con recubrimiento de PVC, de plástico? Bueno, en ambientes industriales donde hay, por ejemplo, mucha humedad, donde hay muchas vibraciones, ¿cierto? Donde hay aceites o exposición ya más moderada al sol. Conexión de motores, por ejemplo, tableros, luminarias industriales, ¿verdad? Sistemas de control. ¿Cuál es la ventaja de uno compuesto? Bueno, tiene una alta flexibilidad, ¿verdad? No tanto como uno no metálico, ¿verdad? Pero mucho más que uno metálico completamente, ¿cierto? Tiene una muy buena resistencia mecánica y tiene protección contra agentes externos y contra la tracción, que lo veíamos que era uno de los 12 dígitos. Acometida de motores muy usado o tableros en plantas de manufactura o un cableado industrial en entornos donde hay humedad, mucha humedad y hay un entorno muy exigente cuando hablamos de humedad. Y los metálicos, que no tengo acá ninguno para mostrarles, pero está ahí en la fotito, que no tienen ningún tipo de recubrimiento plástico, ya estos se usan normalmente en zonas de alto riesgo térmico, ¿ok? Donde hay presencia de fuego. Supongamos que trabajamos en un lugar donde se trabaja con soldadura, donde pueden haber, ¿verdad?, la proyección de partículas incandescentes, la proyección de algunas flamas, etcétera. Entonces acá es necesario utilizar algún tipo de conduit metálico o donde las temperaturas pueden llegar a ser muy altas, ¿ya? También el tema del blindaje electromagnético o la resistencia extrema que puede llegar a tener, ideales para estos tipos. Entonces, ventajas, ya lo dijimos, muy alta resistencia a la temperatura, al impacto y apto para ser usados en condiciones muy extremas. ¿Dónde lo hemos visto nosotros que instalan este tipo de conduit? Hornos, en calderas, en salas eléctricas de alta exigencia, en entornos industriales con riesgos de incendio, ¿cierto? ¿Se acuerdan que los no metálicos no pueden ser utilizados en esos lugares? Y en cualquier lugar donde la temperatura de la sala del ambiente puede incluso llegar a más de 100 grados centígrados, ¿ok? Entonces ahí tenemos la exposición de los tres tipos de conductos no metálicos, tal cual como los clasifica el reglamento, ¿cierto? Ellos dicen que pueden ser metálicos, no metálicos y compuestos. Hablamos de cuándo usar uno o el otro. Y bueno, yo les decía obviamente que hoy en día nosotros estamos, uno de los más vendidos es el LGP pesante de poliamida. Y bueno, obviamente un poco también de la mano con que es un excelente producto, ¿verdad? Como les decía, con una compresión número 4, muy buena, pero que también obviamente los no metálicos tienen un costo menor que al usar uno metálico. Entonces la idea es conocer bien dónde va a ser instalado, cuál va a ser su función, cómo es la temperatura, el ambiente, la humedad, para poder escoger la solución adecuada para esa instalación. Y obviamente todos los que les muestro acá cuentan con su certificado, como le mostré acá, con sus 12 dígitos, para que ustedes puedan instalarlo en cualquier lugar. Ya estos certificados y todos estos que les muestro acá se pueden instalar de acuerdo a los tres tipos de instalación que dice el reglamento, tanto ocultos, a la vista y al aire sin ningún tipo de problema. Vamos a ver acá la pregunta de Jorge. ¿Cuál sería el flexible ideal para instalaciones como Santiago a la intemperie? Ahí, Jorge, lo mejor sería uno compuesto, ¿ya? Porque los no metálicos normalmente no tienen una gran durabilidad a la intemperie. En el caso de los compuestos, sí. Entonces, el compuesto sería la mejor opción si es que va a estar, como dices, a la intemperie. Si tienes algunos usos un poco más, así se han protegido con algún tipo de techo o cualquier protección que no esté directamente a los rayos del sol, ahí podríamos usar uno no metálico. Pero el compuesto es el que te recomendamos para Santiago, puede ser un P3, ¿cierto?
dependiendo de qué tan robusto se necesita que sea, pero si va a estar instalado en un lugar de reunión de personas, como una clínica, un hospital, un centro comercial, etcétera, entonces tiene que ser alguno libre de halógenos. Hay que ver ahí el caso a caso. Pero en línea general, el compuesto sería ideal para lo que me preguntan, ¿vale? ¿Alguna pregunta adicional? Como les decía, esto es algo que está desde el 2021, que no se habla mucho. Nosotros cuando recibimos personas acá en la oficina y le hablamos de este tema, lo desconocen totalmente, ¿ya? Y a veces algunos han tenido algunos problemas porque tienen que cambiar toda la canalización luego de instalada, porque luego viene el inspector y les pide los 12 dígitos y lamentablemente hay uno o un par que no cumplen y ya con esto ya estamos en serios problemas. Entonces la idea es que ustedes lo conozcan, si les toca trabajar con esto más adelante, puedan estar totalmente al tanto de la normativa, de las exigencias de los 12 dígitos, de saber dónde ubicar la información, porque es un poquito complejo, pero bueno, como les decía, página 50 del RIC número 4, comienza todo el tema de las tuberías y específicamente en estas tablas 423, 25 y 27 pueden conocer las exigencias de cada tipo de instalación. Les hablaba que este es el más vendido, ¿cierto? Bueno, voy a mostrarle acá un poco las dimensiones, ya las dimensiones de nuestros conduits. Entonces, este conduit es un conduit que nosotros le llamamos el LGP pesante, viene fabricado directamente de Italia, ¿vale? Y está hecho en poliamida, por lo tanto es libre de halógenos, no tiene cloro, no tiene PVC, ¿cierto? No es de PVC. Y es ideal para aplicaciones que requieran esfuerzos mecánicos, como les decía, la compresión es muy buena, choques y vibraciones, y cuenta con el balance adecuado entre un rendimiento mecánico muy bueno, pero una excelente flexibilidad también. Miren todo lo que puede llegar a flexionarse sin ningún tipo de daño, ¿ok? Nosotros tenemos medidas limitadas, ¿cierto? Las medidas que tenemos van desde 12 milímetros, ¿cierto? Hablamos del diámetro externo hasta 50. A veces nos preguntan, Alba, ¿tienes de 100, 150 milímetros? Lamentablemente no. Nuestra oferta trabaja con dimensiones mucho más pequeñitas, como las que ven acá. Y acá para que vean un poco la referencia normativa, ¿verdad? Acá están las exigencias, si va a estar instalado sobrepuesto, oculto o al aire. Parte con un 4, aquí un 3 y un 4, el nuestro tiene justo un 4, ¿cierto? Luego un 3, 3, 3, tenemos 4, cumple sin problema. 2, 2, 2, 4, y así sucesivamente van a ver que cumple tanto para instalar sobrepuesto, embutido y en canalizaciones al aire. Donde no se puede instalar, recordarles, al ser no metálico, obviamente expuesto directamente al sol, ¿vale? Este es más para uso interior, pero ahí pueden conocer sus 12 dígitos. Está también el certificado, donde ustedes pueden descargar los certificados de Legrand antes de comprarlos, para ustedes estar 100% seguros, en nuestra página web, ¿ok? En nuestra página web hay un lugar donde dice certificaciones y ahí ustedes simplemente ponen el número de parte del producto, la referencia que quieren comprar y descargan su certificado y validan toda esta información, ¿ya? Me dice Erickson, ¿podrías profundizar con respecto a la puesta a tierra de ducto cada 10 metros? Sí, Erickson, la idea es que tú puedas comprar el accesorio indicado, ¿verdad? Que está acá. ¿Dónde está? Esto es un anillo simplemente para que por aquí tú pases el conductor de tierra, ¿cierto? El conductor de tierra desnudo. Entonces con este pequeño tornillo tú ajustas ahí el conductor que va a ir durante toda la canalización. Entonces cada 10 metros tú debes contar con este accesorio que se coloca dentro de la tubería, donde luego más adelante tú simplemente vas a instalar el conductor que va a ir a lo largo de toda la canalización. Entonces es un accesorio que se vende por separado a la tubería, que obviamente dependiendo de la longitud que tú tengas, cada 10 metros debes considerar uno y luego comprar el conductor de tierra que va a ir en cada uno de esos accesorios, ¿vale? Pero ahí haya quedado claro. Me dice Don C. ¿El Alba existe algún tipo de caja de derivación especial para este tipo de canalización o se usan las estándar? Entonces sí, se usan normalmente las estándar. En nuestro caso no tenemos ninguna caja de derivación específica para el conduit. Lo que sí estamos haciendo es que tenemos un accesorio para derivar con cablofil, ya que es este que ven aquí. Entonces del cablofil
derivamos aquí a la tubería conduit. Pero cajas como tal serían las estándar que están en el mercado. No contamos con ninguna así del tipo específico, ¿ya? Entonces, bueno, hablamos ya del LGP, este es el no metálico, veamos, con esto vamos a ir cerrando. El P3 es uno compuesto, ¿verdad? El más sencillo de los tres compuestos que tenemos, ¿verdad? Dice que es de acero con una costura simple de revestido de PVC, ¿verdad? Y tiene una excelente resistencia a la tracción y a la vibración, ya que es del tipo heavy duty. Obviamente los diámetros son muy parecidos al anterior, un diámetro externo de 18 milímetros hasta 60, y aquí está la clasificación de sus certificados, ¿ok? Luego tenemos el libre de halógenos, que es este que pueden ver aquí. Ven que tiene su conector metálico. Al ser compuesto, entonces lo mejor es que obviamente el conector sea totalmente metálico. ¿Lo ven? Aquí tiene su, vamos a poner aquí la cámara rápidamente, pero aquí tiene su tuerca para poder fijar en la caja, en la cometida, a donde sea que llegue, y acá está el conector recto. Hay distintos tipos de conectores, pero este es el que tenemos para el ejemplo, ¿cierto? Y obviamente va con el conduit que es libre de halógenos, revestido, miren, el interior es metálico, con revestimiento de poliéster, si no me equivoco, o poliamida, vamos a revisar, vamos a volver a la presentación, pero sé que es un material que obviamente es libre de halógenos. Ah, no nos dice, pero si no me equivoco es poliamida, ¿ya? Y luego tenemos el más robusto de los compuestos, que es el FTR. ¿Por qué les digo que es el más robusto? Porque es un conduit flexible, pero que está trenzado con acero galvanizado, como ven acá. Y obviamente nos ayuda a proteger el tema de las ondas electromagnéticas, diámetros externos de desde 18 hasta 57, y acá todas sus exigencias. Recuerden que el primer dígito es el más exigente. Ese es el más exigente de todos para todo lo que es flexible. Si es rígido, este dígito es fácil de cumplir. El caso es que cuando es flexible, obviamente al ser flexible también se compromete un poco la compresión, y ahí es donde hay que tener ojo, porque si este dígito es menos de 4, ya no se puede instalar ni sobrepuesto ni al aire libre, solo se podría instalar embutido, y como mínimo 3, tampoco es mucho menor a eso, ¿ok? Y por último, el totalmente metálico, ¿verdad? Es un conduit flexible de acero galvanizado, ¿verdad? Está trenzado también, especialmente adaptable para los ambientes con alto riesgo de incendio, ¿verdad? Y soporta hasta 250 grados centígrados, diámetros desde 17,5 hasta 58. Entonces esa es nuestra gama de Legrand completa hoy en día que tenemos en cumplimiento con esta normativa. Quisimos dejar solo la gama que cumple con todos los tipos de instalación para no darles dolor de cabeza a nuestros clientes. Ah, no, pero es que este solo cumple sobrepuesto, pero este solo cumple oculto. No, todos los que ven acá cumplen con los 3 tipos de instalación permitidos por el reglamento, todos tienen su certificado, así que mucho más sencillo para ustedes el poder escoger uno de estos. Como les decía también al inicio, y recordarles, estos conduits son de uso industrial, son para usos de heavy duty, no son para un uso residencial. Obviamente para eso hay muchísimas otras opciones en el mercado, mucho más económicas, porque obviamente requieren de exigencias menores, ¿cierto? Pero nuestra oferta es específicamente al sector terciario, industrial, y por eso obviamente con todas las propiedades que tienen, con el cumplimiento completo normativo y con las certificaciones, porque a veces me dicen, Alba, pero es que lo quiero usar para algo muy residencial y el metro está muy costoso comparado con los demás. Claro, porque su uso va hacia otro sector, hacia otro mercado de trabajo, ¿ya? Y con esto cierro, sinergia total, ¿verdad? Con el canalización cablofil. Para los que participaron en la clase, en el webinar pasado, podemos derivar con conduits. Hay un accesorio específico, ¿verdad? Que me permite tener acá los conduits más vendidos de 20 y 25 milímetros, y puedo yo entonces desde el cablofil derivar hacia la tubería conduit y a energizar lo que sea que necesitemos, ¿vale? Entonces acá la sinergia no solo obviamente con el pesante, puede ser cualquier conduit de 20 o 25 milímetros de diámetro, cualquiera de los que vimos anteriormente. ¿Ok? Vamos a ver, bueno, no sé si hay alguna pregunta, hemos llegado al final de esta presentación. Les quiero dejar entonces, mientras leo la última pregunta que veo en
en el chat la encuesta de satisfacción. Bueno, recordarles que son sistemas de canalización, recordarles que es un tema del que no se habla tanto, del que tenemos que todavía mucho que leer y estudiar, y ojalá, bueno, estar preparados por si es que nos viene algún proyecto más adelante donde tengamos que trabajar con este tipo de soluciones, tener todas las herramientas, todas las exigencias para no tener problemas de recambio, después de instalar la canalización, volver a hacer todo el trazado y todo el tendido. Pero es algo que está en el reglamento. Incluso les voy a compartir, ¿qué dije que les iba a compartir? Ah, sí, les iba a mostrar un poco las páginas desde donde está. Está desde la 50, les voy a dejar aquí para que lo puedan revisar brevemente, pero está desde la página 50 hasta me dan un segundito, toda la información para que lean exactamente, porque el pliego número 4 tiene 93 páginas, ¿ok? Entonces igual difícil digerir toda esa información de una sola leída. Entonces de lo que vimos hoy va desde la página 50, están las tablas para ver la cantidad de conduits, de cantidad de cables por conduit, hasta la página 62. Entonces serían solo 12 páginas para leer con todo lo que es el tema de los conduits y van a poder validar todo lo que les acabo de hablar hoy en día. Ya me dice Alejandro Roberto Varela, me dice, las empresas distribuidoras como CGE exigen conduits flexibles adecuados como para intemperie. Sí, correcto, Alejandro. Eso es súper importante, chicos. Es muy, muy importante que ustedes puedan decidir y escoger el adecuado para la intemperie, porque no todos están o son robustos o lo suficientemente robustos para, sobre todo, lo que más perjudica el tema de la radiación ultravioleta, ¿ok? Porque el IP es algo más sencillo, no entran líquidos, no entran sólidos, pero el daño que hace la radiación ultravioleta en algunos tipos de conduits que son no metálicos, por ejemplo, ahí hay un daño importante y la idea es que la instalación sea lo más segura y duradera posible. Entonces, ojo ahí, ficha técnica, validar con el fabricante para poder escoger de forma correcta. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como les mostraba al inicio, nos quedan 2 webinars más para finalizar este ciclo, así que ojalá puedan seguir participando. Viene el webinar de ductos de barras, interesantísimo, realmente se los recomiendo. Y por último, el de sellos cortafuegos, si es que van a estar trabajando en lugares donde hay obligatoriamente que contar con estos dispositivos para proteger en caso de un incendio no se propague entre distintas salas, ¿ok? Así que bueno, muchas gracias por su participación, que tengan una excelente semana. Les voy a estar enviando en un ratito más el link a sus correos electrónicos para que puedan descargar su diploma de participación por el día de hoy. Y eso, dejarlos invitados a seguir participando. Cualquier duda o consulta a nuestro correo de Legrand Academy, con mucho gusto ahí respondemos. Hay un equipo detrás para responder todas las dudas y requerimientos que ustedes tengan. Así que buena semana y nos vemos entonces el próximo lunes. Muchas gracias. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras.
Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.